Hola a todos, sean bienvenidos al seminario de ordenación forestal como instrumento de gestión pública. Yo hoy les voy a presentar una breve cápsula respecto de las oportunidades que tiene la ordenación forestal en el mercado de créditos de carbono. Quisiera comenzar mi presentación un poco recordando que Chile ha comprometido lograr la carbono neutralidad, ¿no es cierto?, al año 2050, y esto va a requerir importantes esfuerzos del sector público y privado para lograr reducciones de emisiones de gas de efecto invernadero. En este sentido, se ha considerado que el sector forestal va a ser un sector clave para este cumplimiento de metas, y esto se ha traducido en que el país, luego de firmar el Acuerdo de París, ha actualizado su contribución nacional determinada, lo que conocemos como el NDC, donde ha definido cómo va a contribuir a las metas mundiales de mitigación y adaptación frente a la crisis climática. En particular, la NDC definida para el sector forestal incluye como meta lograr el manejo sustentable y la recuperación de 200.000 hectáreas de bosque nativo de aquí al año 2030, además de forestar otras 200.000 hectáreas, ¿no es cierto?, de las cuales 100.000 corresponderán a cobertura permanente y principalmente con especies nativas. También se ha comprometido a reducir la degradación y la deforestación de su bosque en al menos un 25% por sobre el nivel de referencia determinado y incorporar procesos de restauración en más de 1.000.000 de hectáreas. Ahora existe consenso a nivel nacional de que el cumplimiento de estas metas va a requerir de la participación activa del sector privado, tanto a nivel de empresa como a nivel de propietarios individuales o agrupados de bosque. Por lo tanto, todas las iniciativas que se puedan desarrollar en agrupación de propietarios con mecanismos de planificación integrada van a aportar mucho al cumplimiento de estas metas. Pero antes de ir al foco de esta presentación, que es la ordenación forestal, me gustaría mencionar brevemente qué son los mercados de carbono. Los mercados de carbono hoy día se entienden como dos tipos de mercado. Uno es el mercado de cumplimiento, ¿ya?, que se refiere al mercado de transacción de créditos de reducción de emisiones, que está asociado a compromisos adquiridos, ¿no es cierto?, por países o grandes grupos industriales, que está ya sea bajo un contexto internacional, es decir, bajo la Convención y el cumplimiento de los NDC, o bajo un contexto local por alguna regulación específica del país. En el caso de Chile, hoy día se está discutiendo el reglamento de compensación, ¿no es cierto?, de la modificación de la ley tributaria, en donde se va a establecer que las empresas que pagan hoy día el tributo por las emisiones que genera podrán compensar ese tributo a través de proyectos basados en la naturaleza, como pueden ser proyectos de gestión forestal. Por otra parte, tenemos los mercados voluntarios, que son también mercados de transacción de créditos de reducción de emisiones, que están asociados a compromisos voluntarios que adquieren las empresas y el sector privado, como parte, ¿no es cierto?, de su visión, su compromiso con el cliente, buscando la carbono neutralidad o la sustentabilidad en su cadena de suministro. Ambos mercados, el de cumplimiento y el de voluntario, requieren de calidad y transparencia, ¿ya?, con altos estándares para asegurar, ¿no es cierto?, la calidad y que no exista doble contabilidad de las reducciones de emisiones que se verifiquen para ellos y que se puedan transar en ellos. Por lo tanto, para eso se han desarrollado lo que conocemos como los estándares de verificación o de reducción de emisiones. Y estos estándares son, ¿no es cierto?, acuerdos, normas, digamos, que aseguran la calidad, transparencia y trazabilidad de estas reducciones de emisiones, ¿ya?, que se generan a través de un proyecto y que puedan, ¿no es cierto?, transarse en estos mercados de cumplimiento o el mercado de compromiso que hemos conversado. Los estándares más conocidos para iniciativas de proyectos forestales son el Verified Carbon Standard, el VCS, el Gold Standard, y bueno, también el mecanismo MDL que se generó con el protocolo de Kioto, también tiene estándares para proyectos forestales, principalmente proyectos de forestación y reforestación. Ahora, cada uno de estos estándares posee lo que se denominan las metodologías para la cuantificación o la verificación de las reducciones de emisiones.
Y estas metodologías específicas, ¿no es cierto?, lo que buscan es entregar herramientas para poder cuantificar y monitorear la gestión que se haga en estos proyectos y realmente cuantificar las reducciones de emisiones que se generan por sobre una línea de base. ¿Cómo funcionan estas metodologías? Bueno, estas metodologías aplican técnicas, ¿no es cierto?, remotas a través de teledetección o análisis de imágenes satelitales y también incorporan metodologías de inventarios de campo, incluso metodologías de encuestas en los territorios donde se desarrollan los proyectos para levantar la información necesaria que se requiere para generar la línea de base, monitorear los flujos de carbono en el área de intervención. En la lámina que aquí les estoy mostrando, a mano derecha, se puede ver el mapa, ¿no es cierto?, de la línea o el nivel de referencia de emisiones de carbono que Chile reportó ante la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático, en donde mostró su nivel de referencia de emisiones para un periodo de 10 años relacionadas con emisiones de degradación de los bosques. Entonces, es importante mencionar que Chile ha desarrollado información, hay metodologías nacionales para la cuantificación de la degradación en bosque y eso ha sido innovador porque fue el primer país del mundo que reportó reducciones por degradación. Ahora, esto llevado a escala de predios o de proyecto predial, ¿no es cierto? La contabilidad ahí tiene un nivel más específico, ya que en cada predio ocurren, ¿no es cierto?, fenómenos que afectan el flujo de carbono de diferente forma. Por un lado tenemos las capturas que se logran en los bosques o en las diferentes formaciones vegetacionales que existen en el predio, pero también existen emisiones específicas generadas por la actividad que ahí ocurre o por incidentes como pueden ser incendios históricos, presencia de ganado, actividad forestal productiva, etc. Y ese balance de carbono entre las emisiones y las reducciones es la que determina la línea de base de un determinado territorio. Por sobre esa línea de base se tienen que hacer medidas adicionales para reducir las emisiones y hacer ese balance más positivo. Ahora mirado desde el punto de vista del árbol individual, ¿no es cierto?, la unidad básica en que se contabilizan estas reducciones de emisiones es lo que se denomina, ¿no es cierto?, la tonelada de carbono atmosférico equivalente. Y esa tonelada de carbono atmosférico equivalente es, ¿no es cierto?, el esfuerzo que requirió la naturaleza para fijar ese carbono, ¿no es cierto?, de la atmósfera. Y en ese sentido, esto se puede estimar, las metodologías lo estiman a través de, ¿no es cierto?, el cálculo de la biomasa que existe en los árboles del bosque, a través de funciones alométricas, funciones de volumen o otras formas de cálculo. Y al tener la biomasa, se puede estimar también la fracción del carbono, es decir, cuánto de esa biomasa es carbono molecular, ¿no es cierto?, considerando la densidad de la madera. Y finalmente, ese carbono molecular implicó secuestrar de la atmósfera una proporción también, una cantidad de moléculas de CO2, y esa es la conversión que permite estimar, ¿no es cierto?, finalmente esta unidad de medida que se ocupa para los créditos de carbono. Finalmente, y a modo de resumen, en la gráfica que les muestro, lo que podemos ver es qué es lo que se busca en un proyecto de reducción de emisiones. Primero tenemos que estimar nuestro nivel de referencia, ¿no es cierto? Es decir, cuántas emisiones se están produciendo en el territorio donde quiero desarrollar el proyecto históricamente. Y para un periodo aproximado de 10 años, yo hago la estimación de las emisiones por degradación que se han generado por degradación de los bosques o por la deforestación de los bosques o por alguna otra actividad. Y esa es mi línea de base. Yo proyecto esas emisiones promedio de este periodo y lo proyecto hacia el futuro y eso es lo que se va a considerar la línea de base de emisiones. Entonces, por debajo de esa línea de base de emisiones, yo tengo que lograr las reducciones de emisiones adicionales a la actividad habitual, digamos, que ocurre en el predio, a través de diferentes tipos de intervenciones que vamos a conversar más adelante. Entonces, ahí como ustedes pueden ver en la gráfica, se puede lograr una primera ganancia de reducción de emisiones simplemente reduciendo o eliminando los motores o drivers que existen en ese territorio de degradación y que están activos. Por ejemplo, la presencia de ganado en el bosque, por ejemplo, el riesgo de incendio o la extracción ilegal de leña. Si yo hago una gestión para evitar que eso siga ocurriendo, obviamente que
durante el periodo de desarrollo del proyecto o periodo crediticio, se va a disminuir las emisiones por degradación sobre la línea de base. Si además de evitar estos drivers o motores de degradación, yo incluyo técnicas de manejo, por ejemplo silvícola, que recuperen el bosque y aumenten su capacidad de crecimiento, tengo una ganancia adicional también de reducción de emisiones, en este caso a través del secuestro, un mayor secuestro de carbono atmosférico en los bosques. Si además del manejo silvicultural yo aplico técnicas restaurativas e incorporo nuevos árboles o arbustos en el sistema, que empiecen a capturar carbono a través de enriquecimiento o de plantaciones suplementarias o deforestación propiamente tal en aquellos lugares donde no existan bosques dentro del predio. Con eso ahora tengo otra ganancia adicional que en conjunto con lo anterior me generan una ganancia agregada que podría generar un volumen interesante de reducción de emisiones que yo podría transar a través de un proyecto forestal. Entonces, teniendo claridad de esto, podemos hacernos la pregunta entonces ahora, ¿cómo la ordenación forestal puede generar reducción de emisiones? Para esto, lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿cuáles son los principales motores de degradación y deforestación que existen en los bosques? Y en este sentido, existe bastante consenso de que en Chile los principales motores de degradación y deforestación son, por un lado, los incendios forestales, ¿cierto?, que afectan recurrentemente en muchas regiones del país a los bosques. Ojo que las incendios forestales pueden generar degradación en aquellos casos en que el fuego es menos intenso, pero también puede generar deforestación en aquellos lugares donde el fuego destruye totalmente la superficie boscosa. La presencia de ganado en los bosques es otro motor de degradación importante por el efecto que tiene la ganadería en los ecosistemas y en la regeneración principalmente. Todo lo que tiene que ver con la extracción informal o ilegal de leña en los bosques o la extracción formal pero sin parámetros de sustentabilidad, ¿no es cierto?, que aseguren la mejora y la planificación de largo plazo, es decir, que se hagan las intervenciones silvícolas consecutivas que requiere cada rodal y no solo una extracción puntual de stock. Todo eso también es reconocido como un motor de degradación importante. La sequía, otro motor importante de degradación que está afectando en el último tiempo, sobre todo a los bosques de la zona central, a los bosques mediterráneos del país, en que hemos visto en el último año cómo se ha generado una gran pérdida, mortalidad de árboles en el bosque, pérdida de vástago, digamos, se pierde la copa, la biomasa viva, ¿no es cierto?, se seca, y eso también genera emisiones importantes. Y además están, bueno, los principales motores de deforestación, es decir, de cambio de uso de suelo, que a pesar de que hoy día hay una regulación que limita eso, todavía existen algunas tasas, sobre todo en algunas regiones, de deforestación que son considerables, principalmente por la expansión inmobiliaria y por la habilitación agrícola de formaciones naturales de bosque. Entonces, habiendo identificado estos drivers, digamos, la ordenación, ¿qué es lo que hace? Primero, si un territorio, un grupo de predios o unos predios se pone bajo el modelo de ordenación, nosotros debiésemos lograr evitar la deforestación. ¿Por qué? Porque un plan de ordenación de largo plazo, ¿no es cierto?, debería, por una parte, mejorar la expectativa financiera del propietario respecto de su bosque, reduciendo de alguna manera el costo de oportunidad que tiene el bosque frente a otros usos de suelo de mayor rentabilidad. Y por otro lado, también generar un compromiso formal, ¿no es cierto?, del propietario de gestionar el bosque manteniéndolo y mejorándolo. De esta forma también el plan de ordenación incorpora medidas como cortafuego y cortacombustible en los lugares de mayor riesgo de inicio y de propagación del fuego. Por lo tanto, uno debiera pensar que un predio que está planificado bajo este modelo debiera tener deforestación cero. Por lo tanto, si hay una línea de base de deforestación para ese lugar, podríamos tener una ganancia. Ahora, desde el punto de vista de la degradación evitada, aquí hay muchas acciones que se desarrollan dentro de un plan de ordenación que podrían contribuir a generar reducción de emisiones o a través de, por ejemplo, la exclusión total o parcial de ganado del bosque, acciones preventivas de incendio también para evitar la degradación por la vía del fuego. La extracción de biomasa ahora se hace bajo parámetros de sustentabilidad que están enfocados, que están basados en el incremento, el crecimiento del bosque.
y el rendimiento sostenido, por lo tanto hay un balance cero, la biomasa que extraigo es la misma que crece, por lo tanto no hay emisiones relacionadas a la extracción de biomasa. Y por otra parte también hay acciones dentro de un plan de ordenación que debiesen formalizar a los actores locales e involucrarlos en los proyectos de manera de reducir los riesgos de extracción informal, de que continúe la extracción informal y que incluso esa extracción informal no se realice en otros lugares del territorio, lo que se denomina como fugas. Lo mismo, el plan de ordenación debiera lograr acuerdos con los ganaderos transhumantes o con la gente que hace ganadería en el territorio de manera de regularlo o simplemente eliminarlo dándole una alternativa a esa gente. Por último, el manejo silvícola bien aplicado puede reducir también, ¿no es cierto?, hacer los bosques más resilientes y reducir digamos, el impacto de la sequía en los bosques. En algunos proyectos pilotos se han aplicado técnicas y se ha visto la respuesta del bosque que es mucho mejor respecto a la sequía cuando tiene algún nivel de manejo, sobre todo bosques que están muy degradados y que han perdido su estructura original. Pero eso era, lo que vimos ahora era evitar degradación, ¿no es cierto?, y evitar deforestación. Pero también se puede incrementar los sumideros a través de la ordenación. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, con técnicas de regeneración natural asistida, a través de que la silvicultura mejora la estructura del bosque. También incrementamos las tasas de crecimiento de los bosques como consecuencia del manejo, por lo tanto hay una mayor captura de carbono en los bosques manejados. Tenemos además nuevas plantas que se incorporan al sistema, producto de la reforestación o plantaciones suplementarias, que están consideradas dentro de los planes de ordenación para aquellos sectores donde así lo requieren. Y además también hay un tema interesante que a medida que los ciclos de planificación de la ordenación van avanzando, los bosques van cambiando la proporción de productos, desde productos de menor calidad como la leña, hacia productos de mayor calidad como la madera serrada o la madera, las chapas de bobinable, etc. Y en ese sentido, esos productos de mayor calidad fijan el carbono por un periodo de tiempo mucho mayor que la leña. Por lo tanto, esa fijación de carbono también contribuye a un mejor balance de emisiones dentro de una gestión forestal. Así que la suma de todas estas actividades podría permitir, ¿no es cierto?, generar adicionalidad de reducción de emisiones bajo el modelo de ordenación forestal y juntar un volumen suficientemente interesante para poder transar esos bonos en alguno de los mercados antes mencionados. Para ir terminando y a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunas cifras estimadas de forma preliminar para un grupo de propietarios de la quinta región que están bajo un acuerdo de producción limpia y que han logrado, digamos, comenzar sus planes de ordenación y se ha estimado para ellos cuántas reducciones podrían generar por deforestación evitada, degradación evitada, por acciones de restauración, por mejorar el crecimiento del bosque, ¿no es cierto? Por las acciones silvícolas aplicadas y se estimó que se puede llegar a aproximadamente 27.000 toneladas de carbono equivalente al año, ¿ya? Que podría lograr esta superficie a través de la aplicación de la ordenación. Así entonces, podemos concluir que es factible generar proyectos de carbono, ¿no es cierto?, para propietarios individuales o asociados bajo el modelo de ordenación forestal, y que este podría ser una fuente efectiva de cofinanciamiento para este modelo de gestión sustentable. Finalmente, ¿qué faltaría para poder impulsar esto? Bueno, definir bien las metodologías de contabilidad más adecuadas para el modelo de ordenación forestal y, si es necesario, proponer desviaciones metodológicas para que se ajusten bien a la contabilidad de las acciones de ordenación. También es necesario que a nivel nacional se definan ciertos temas regulatorios relacionados con el tema del carbono, como es la titularidad del carbono, el anidamiento de proyectos privados en programas nacionales y también conocer el reglamento de compensaciones de la ley tributaria y cómo se van a incorporar las soluciones basadas en la naturaleza para esto. Con esa claridad creo que se podría avanzar en
incorporar, ¿no es cierto?, el tema del carbono en iniciativas de ordenación forestal. Agradezco mucho la atención, espero haber sido claro y me despido de todos cordialmente.